Hola, estamos en Coahuila, la entidad donde vivo, y el día de hoy vamos a trabajar en nuestra página número 78 del libro, que se trata de cambios en tu localidad. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Dice así: las personas que realizan actividades para satisfacer sus necesidades, por ejemplo, cultivan la tierra, trazan calles y caminos, construyen granjas, casas, escuelas, mercados y hospitales, esas actividades transforman el paisaje. Investiga en diferentes fuentes cómo eran los lugares donde ahora está tu casa y la escuela. Pregunten, investiguen a las personas ya mayores y dice la actividad: dibuja cómo era antes y cómo es ahora el lugar donde está tu casa. Donde dice antes, vas a elaborar un dibujo de cómo era el lugar antes de que se construyera tu casa, aquí en este espacio. ¿Cómo era el lugar donde ahora es tu casa, antes de que estuviera tu casa? Y en el otro lado, pues vas a dibujar ahora cómo está ese lugar donde está tu casa. Claro, con todo y tu casa. ¿Y qué más hay ahora? Para esto, como te digo, pregúntale a personas que ya tienen tiempo viviendo en el lugar donde tú vives para que te den una idea de cómo era antes y cómo es ahora el lugar donde está tu casa. Luego de hacer esa investigación y esos dibujos, vas a describir, aquí vas a escribir, no vas a dibujar, por eso están las rayitas. ¿Cómo era antes y cómo es ahora el lugar donde está tu escuela? Igual a las mismas personas que ya viven desde hace tiempo en el lugar donde tú vives, pregúntales y que te digan cómo era antes el lugar donde estaba la escuela y cómo es ahora, todo lo que ha cambiado el lugar donde antes estaba la escuela. Si es una escuela muy, muy antigua y no hay personas que se acuerden de cómo era antes de que se construyera la escuela, pues lo más antiguo que puedas consultar de que si era un lugar donde había tierras o era un lugar solo o era un estadio primero, no sé, que te digan cómo era antes ese lugar donde está tu escuela. Y ahora, todo lo que tiene ahora la escuela donde tú estás, qué es lo que tiene, qué construyeron, qué tiene de nuevo, ¿sí? Vamos a hacer una comparación de cómo era antes a cómo es ahora. En la primera actividad vas a dibujar lo de tu casa y en esta otra vas a escribir, no vas a dibujar, vas a escribir, ¿sí? Ok. Luego de hacer esta actividad, fíjate bien, vas a seguir en la siguiente que se llama servicios que cambian el paisaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Dice, en las localidades, al introducir servicios públicos como electricidad, agua potable, drenaje, alumbrado y pavimentación, el paisaje cambia. Y aquí está un ejemplo. Dice en la primera fotografía, construcción de secundaria Abel Suárez de León en Saltillo en el año 1979. Así estaba en 1979. Luego, la misma secundaria, pero en el año de 1980, un año después, ya se encuentra construida y se mira el paisaje así. Vean la diferencia de cómo era antes y cómo cambió el paisaje ya con la secundaria.
¿sí? Y luego tenemos en el 2020 la misma escuela, fíjense, hay unos saloncitos más que se construyeron, ya tiene árboles, tiene más otro pedacito de cancha, tiene muchas más casas a su alrededor. Si se fijan, la secundaria tiene áreas verdes. Esta es la imagen de cómo es ahora esa secundaria en el año 2020. Cómo fue cambiando el paisaje de cómo era en 1979, un año después, y todo lo que cambió hasta el 2020. Bueno, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Lo siguiente. Dice, número 1, durante el recorrido de tu casa a la escuela, observa los servicios públicos que hay en tu localidad. Regístralos en tu cuaderno. ¿Qué son los servicios públicos? Todos los servicios que puede utilizar la gente. ¿Cuáles? Pues como el centro de salud, pues como el drenaje, el servicio eléctrico, o sea, los cables de la luz, todas las cosas que utilizan las gentes que las ponen los del gobierno y que podemos utilizar nosotros. Las escuelas, también cuentan, los kinder, perdón, los jardín de niños, todos los servicios públicos que te topas cuando vas de tu casa a la escuela. Nada más vas a anotarlos. Ah, pues yo vi que hay cables eléctricos, vi que hay drenaje por el camino en el que voy, porque veo ahí las tapitas. También alcancé a ver algunos servicios de agua potable, porque vi las llaves, cómo se metían las mangueritas del pavimento de la calle hacia adentro de las casas, porque la red de agua tiene que ir por la calle también. Me topé por ahí un centro de salud donde la gente puede ir a consultar, etcétera. Número 2, comparte tus hallazgos con el grupo y completa tu investigación. Esto se refiere a que compartas lo que tú investigaste y que tus compañeros te digan algo más que a lo mejor tú no hayas visto y lo anotas. Y luego, en equipo elijan un servicio público e indaguen cuándo y cómo llegó a su localidad. De todos los que se toparon, van a escoger solamente uno, un servicio público, y van a investigar cuándo y cómo llegó a su localidad. Les vuelvo a decir, pregúntenle a las personas que ya son grandes ahí en donde viven, que tengan la confianza de platicar con ellos, ya sean familiares o algún vecino, sus papás, o busquen en internet cuándo y cómo llegó ese servicio a su comunidad o al lugar donde viven. Que yo quiero saber cuándo llegó la luz aquí al ejido, pues me pongo a investigar cuándo llegó y cuándo llegaron y pusieron los postes de luz y ya las casas empezaron a tener energía eléctrica. O no, pues yo quiero investigar cuándo pusieron el centro de salud aquí en la comunidad, cuándo fue, quiénes fueron, qué pasó, quién lo pidió. Investiguen, indaguen. Aquí dice pues que lleven al salón, pues no tanto que lleven, si estamos en la casa, pues que ahí los tengan a la mano para que se los muestren a su maestro o lo lleven al salón, folletos, fotografías, periódicos, revistas, si encontraron donde se muestre la información que ustedes están investigando. Pregunten a adultos mayores más que nada, ¿sí?
Todo eso se lo van a presentar a sus compañeros y pueden utilizar dibujos u objetos para explicar sus hallazgos. Pueden hacer sus dibujitos de qué fue lo que investigaron. Y dice, número 4, después de hacer esta actividad en su salón, dice, en grupo comenten qué ha cambiado en el paisaje de su localidad debido a la introducción de servicios públicos. O sea, que por ejemplo, si los caminos que antes eran de terracería, pero llegaron y pusieron el drenaje, pues ahí al poner el drenaje ya cambió el paisaje. ¿Por qué? Porque hicieron excavaciones y a lo mejor después de poner el drenaje, pues les pusieron su calle pavimentada. O si nos vamos más atrás, cuando llegaron los postes de la luz, todo se iluminó, empezaron a ver focos, lámparas, y la noche ya no era oscura, sino que ya había luz en las calles, en las casas, etcétera. Esto lo van a platicar cuando ya realicen esta actividad. Pero vayan pensando cuál va a ser su participación en el salón para que lo platiquen y lo digan. Después de haber hecho esto, nos dice que hagamos una noticia para dar a conocer los cambios en el paisaje de nuestra localidad debido a la introducción de un servicio público. Que estuvieron platicando, lo van a hacer en una noticia. ¿Cómo? Ahí les va. En la página siguiente nos muestra una tablita que nos dice, a la siguiente tabla para organizar la información de tu noticia. Esto es para organizarla. Casi como en español. Primero, las preguntas ya están. Aquí no vamos a batallar por las preguntas. Solamente vamos a escoger de qué vamos a hablar, de cuál noticia que cambió nuestro paisaje. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Qué servicio público pusieron en nuestra comunidad o en el lugar donde vivimos? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Luego, si podemos saber cuándo pasó eso, lo de ese servicio público del que estamos hablando. Les digo, escojan ustedes si escogen el agua potable, el drenaje, la luz o algún otro servicio público de su comunidad. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? Bueno, aquí el dónde, pues es dónde pasó eso. Van a mencionar a su comunidad, ¿sí? No ¿dónde sucedió? En la casa, en las calles de mi rancho. No, van a ponerle el nombre de su comunidad. ¿Dónde sucedió eso? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué pusieron ese servicio público? Nada más porque quisieron o porque se necesitaba o porque era una necesidad, obvio. ¿Por qué sucedió? ¿Y cómo sucedió? Pues aquí una breve explicación de cómo pusieron ese servicio público del que ustedes estén hablando. Platiquen, esto sí lo tienen que platicar porque pues a lo mejor ustedes no saben muchas cosas, por eso tienen que investigar esa noticia. Luego de tener estas respuestas de este cuadrito, aquí abajo van a escribir, no hay renglones, pero ustedes van a escribir en este espacio en blanco su noticia. ¿Cómo que su noticia? Sí, esto que escribieron aquí arriba lo van a redactar en un solo texto aquí abajo. Lo vuelven a pasar, pero utilizando conectores. Escribir como en las noticias que aparecen en el periódico. En el ejido fulano de tal llegó la luz. Fue en el año de 1900 no sé qué, cuando en el ejido fulano de tal, las personas solicitaban que se les pusiera la electricidad. Y de parte del gobierno empezaron a poner, etcétera, etcétera. Aquí se sueltan hablando como si fueran Peter Parker.
están haciendo una noticia. Ok. Luego ya vemos dónde estamos. ¿Por qué? Porque esta noticia la tenemos que colocar en alguna parte de nuestra escuela con el permiso de nuestros maestros. Y esta sería una actividad más de nuestro libro de Coahuila. Se van a tener que poner a investigar un poquito. Muy bien. Si tienen alguna duda, aquí estoy para apoyarlos. Me dicen. Gracias. Nos vemos.